Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que puso a temblar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y es que el día de hoy fue denunciado en la mañanera frente al presidente Andrés Manuel López Obrador por desvío de recursos para financiar campañas electorales en las pasadas elecciones, que fueron las más grandes en la historia de nuestro país. Y es que este gobernador, no cabe duda que está más torcido que un cheto, porque cada día le salen nuevas irregularidades y el presidente se quedó con los ojos cuadrados y obviamente va a responder esta denuncia que se realizó en la mañanera por nuestra compañera y amiga Fátima Ramírez del Despertar Político. También echó de cabeza a Lencho Córdoba y a Ciro Murayama, que son consejeros patito que lo único que han hecho es perjudicar a nuestra democracia. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la mañanera? ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cómo se triangularon estos recursos por parte del gobierno de Tamaulipas? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, todas y todos los mexicanos ya estamos cansados de las corruptelas que se permiten por parte del Instituto Nacional Electoral cuando se trata de la fiscalización en las campañas políticas. Y es que se dio a conocer que no solamente Samuel García, quien ganó la elección como gobernador en Nuevo León, utilizó recursos de procedencia ilícita a través de triangulaciones, sino que también el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, realizó este tipo de maniobras fiscales para beneficiar al candidato del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral decidió darle carpetazo a este asunto, beneficiando al gobernador de Tamaulipas y demostrándonos lo mezquino que son los consejeros del INE, principalmente Lencho Córdoba y Ciro Murayama. De hecho, los mismos consejeros del INE están pidiendo sanciones más altas a todos estos personajes como Movimiento Ciudadano y el gobierno de Tamaulipas, que decidieron quebrantar la ley. Y es que se quedaron cortos con las multas que se implementaron a los candidatos que utilizaron recursos de manera ilícita. Aunque el Instituto Nacional Electoral aprobó las multas acumuladas más altas de la historia para un proceso electoral con más de 3.300 millones de pesos, se quedó corto en sus alcances y sanciones porque tenía evidencias de lavado de dinero, financiamiento proveniente de triangulaciones ilegales del gobierno de Tamaulipas y operaciones con empresas fachada para esconder aportaciones irregulares, advirtió la consejera Carla Honrey. Hay un enorme desafío de cara a la elección presidencial para acotar los márgenes de injerencia del crimen organizado y del crimen. Y es que, familia, esto no se puede permitir. Como les digo, se hallaron estas triangulaciones por parte de Cabeza de Vaca, una raya más al tigre de la corrupción de este personaje que ya está más torcido que un cheto. Y la pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué aún la justicia no alcanza a este personaje? Ya debería de estar en el bote Cabeza de Vaca por todos los delitos que ha cometido en perjuicio de todas y todos los mexicanos. Como les digo, hallaron aportaciones de Tamaulipas a la campaña del panista en San Luis Potosí, y esto fue denunciado por la misma consejera Carla Honrey, quien aseguró que hay indicios de que el gobierno de Tamaulipas financió de manera ilegal la campaña del panista Octavio Pedrosa, ex candidato al gobierno de San Luis Potosí de la coalición PRI, PAN y PRD. El Consejo General avaló desechar esta queja presentada por el Partido Verde en contra del panista y de la coalición Sí por San Luis Potosí, por considerar que el partido no aportó las pruebas suficientes para sustentarla. No obstante, Henry afirmó que existen indicios de operaciones inusuales que consisten en depósitos en Tamaulipas con disposición en San Luis Potosí, las cuales involucran a empresas fachada. La consejera electoral relató que derivado de lo que se presentó una queja en los mismos términos ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
la cual también fue desechada, pudo revisar información solicitada a la Unidad de Fiscalización y la Unidad de Inteligencia Financiera. Además de los reportes inusuales, indicó, esta sostiene que se encontraron indicios de transacciones entre ambas entidades y a dos sujetos posiblemente involucrados en el proceso electoral que presuntamente realizaron transferencias de Tamaulipas a San Luis Potosí. Honrey solicitó que el asunto se devolviera a la Unidad de Fiscalización para iniciar una investigación, pero el Consejo General aprobó desecharlo por considerar que el Partido Verde no aprobó las pruebas necesarias. Y como siempre, le hacen el juego a la oposición PRI, PAN y PRD y no se hace justicia. Esto, familia, realmente nos debe enojar, nos debe molestar a todos los mexicanos y eso, y algo sí les voy a dejar en claro. Muy pocos mexicanos sabíamos de esas triangulaciones que se realizaron por parte del gobierno de Tamaulipas a la campaña del panista en San Luis Potosí, porque estas notas nos las ocultan los medios tradicionales y también el mismo Consejo del Instituto Nacional Electoral, que no transparentan lo que se está discutiendo en cada una de sus actuaciones, sino que simplemente nos muestran pues como su cara de corrupción, porque eso sí, cuando se trata de golpetear a la 4T, al presidente o a Morena con todo el peso de la ley, pero por ejemplo en estos casos se hacen de la vista gorda. Pero escuchemos qué fue lo que dijo la consejera del INE, Carla Honrey, sobre este tema de Tamaulipas. Veamos el video. Muy buenas tardes, reiniciamos la sesión. Tiene la palabra la consejera Carla Honrey. Gracias, presidente. Reservé este punto del orden del día, que es una queja que se presenta por parte del Partido Verde Ecologista en contra de la coalición Sí por San Luis Potosí. El partido quejoso denunció el presunto uso de recursos públicos provenientes tanto del gobierno estatal de Tamaulipas como del gobierno estatal de San Luis a través de la Secretaría de Finanzas del Estado a cargo de Daniel Pedrosa Gaitán, hermano del hoy denunciado. Para sustentar sus afirmaciones, el quejoso aportó enlaces a diversas notas periodísticas y solicitó la investigación de esta autoridad para que, adminiculado todo el caudal probatorio, fuera posible acreditar el uso de recursos públicos y el financiamiento presuntamente ilícito a la campaña del candidato, del otrora candidato Pedrosa. Por su parte, la autoridad consideró que el escrito inicial no satisfacía los requisitos de procedibilidad, pues se consideró que no se señalaban las circunstancias de modo, tiempo y lugar, aunado a que las pruebas aportadas no se encontraban debidamente relacionadas con los hechos y no se desprendían elementos sobre la comisión de la falta. El quejoso desahogó la previsión, presentó otras notas, también acuses de 2 denuncias que presentó ante la Fiscalía de Delitos Electorales y ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Y por supuesto, bueno, no comparto el sentido del proyecto ni el criterio en el que se sustenta, porque desde mi perspectiva el quejoso sí aportó elementos de prueba. En este punto es importante destacar que el deber de presentar pruebas se refiere a que éstas deben hacer verosímil la queja, es decir, que se aporten elementos indiciarios siquiera sobre la comisión de la falta, y dichos indicios a mi juicio se desprenden de las diversas notas periodísticas. Además, que habría que tener en cuenta la tesis de jurisprudencia 38 del 2002 de la Sala Superior, que establece cuándo adquieren mayor calidad indiciaria las notas periodísticas y sobre todo si se aportan varias notas de distintos medios de diferentes autores y coinciden en lo sustancial. Así que en este punto pues me aparto por supuesto de este desechamiento. Creo que había elementos para iniciar esta investigación, pero además cuando vimos este tema en la Comisión de Fiscalización se dijo que en la Unidad Técnica del Contencioso Electoral también se había presentado una queja en estos mismos términos y que se había desechado. En esta queja de fiscalización no hubo mayores diligencias. Sin embargo, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se hicieron diversas diligencias, como solicitar a la unidad técnica. Pues ahí está, familia, como la consejera Carla Honrey empieza a explicar todo esto que ya platicamos. Lo que nadie esperaba es que nuestra compañera y amiga Fátima Ramírez del canal Despertar Político fue a la mañanera y le dio a conocer este caso al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien despotricó en contra de los consejeros del INE y también dio a conocer que entre las reformas que va a presentar para
tener una democracia real en México y ya no tener a estos personajes como Lencho Córdoba al frente del INE, pues se presentarán también modificaciones a la ley que nos permitan realmente tener una democracia a todas y a todos los mexicanos. Escuchemos qué fue lo que dijo nuestra compañera Fátima Ramírez y el presidente Andrés Manuel. Tenemos que buscar que en la reforma pues haya elecciones limpias, se logre que haya elecciones limpias y libres y que no haya fraude electoral. Lo cuestiono, señor presidente, porque si la democracia, una real democracia tiene que ser garantizada por este órgano electoral que hasta el momento y actualmente no lo estamos viendo. Me parece gravísimo, primero, que no se hable del tema. La consejera del INE, Carla Humphrey, dio a conocer que a pesar que el INE impuso las multas más altas de todos los procesos electorales, se quedó corto en las alcances y sanciones porque tenía evidencia de lavado de dinero, financiamiento ilícito proveniente de triangulaciones ilegales del gobierno de Tamaulipas y operaciones con empresa fachada para esconder aportaciones irregulares. Resulta que también la Unidad de Inteligencia Financiera hizo esta investigación y advirtió un entramado de operaciones ilícitas para que, desde cuentas asociadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, financiaran la campaña electoral del candidato del PAN en San Luis Potosí para la gubernatura. Y a pesar de esto, a pesar de que había 62 transferencias de 52 personas físicas y de 3 personas morales ligadas a altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, los consejeros del INE pues decidieron pues no decidieron seguir con el expediente, lo decidieron archivarlo. Entonces me parece gravísimo que al hablar, primero, de que tenemos a un gobernador que es cabeza de vaca, que la Cámara de Diputados le quitó el fuero a través de un juicio político, que la Suprema Corte no resuelva el tema, que esté dando vueltas, pues que estemos hablando de dinero también probablemente desviado del gobierno de Tamaulipas, y la autoridad electoral, que es la que debe de actuar facultada exhaustivamente para investigar estos casos, pues decida archivar el expediente. Y que no se hable de esto en los medios de información, ni tampoco por los consejeros del INE. Sí, pero esperemos que las autoridades respondan. Yo no pierdo las esperanzas en que se reforme el Poder Judicial. Hace falta la reforma al Poder Judicial y que la Fiscalía actúe con rectitud, y le tengo confianza al fiscal, eso es lo que puedo comentar, a Hertz Manero, y sí vamos a presentar en su momento la reforma electoral en el Congreso. Sé que no les va a gustar a muchos, pero tenemos que hacerlo. Entre otras cosas, es mucho el gasto, cuesta mucho el aparato electoral, 20,000 millones de pesos. Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Y sobre todo pues tiene que ser un organismo independiente, verdaderamente independiente, autónomo, que dé seguridad, garantías a todos los mexicanos, que no sea tendencioso, que no esté al servicio de nadie más que del pueblo. Entonces eso lo vamos a presentar. Viene de Demián Duarte. Pues ahí está, familia, esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y más que presentarlo, pues se tiene que hacer justicia, porque ya los consejeros del INE se están pasando de rosca, están haciendo lo que quieren con nuestra democracia y no lo podemos permitir. Qué bueno que Fátima fue a defender y sobre todo a denunciar estas irregularidades que, como les digo, pues es otra raya al tigre de la corrupción de cabeza de vaca. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.